Hoy hablaremos sobre las doctrinas subjetivistas de la iniciación de la axiología. Con ello se enuncia en una forma sistemática la interpretación subjetivista de los valores y con lo que da inicio a la obra titulada Las investigaciones psicológicas éticas para una de las teorías del valor. Aquí se nos habla a grandes rasgos de cómo van conjugados sistemáticamente los valores con su objetivo, sus interpretaciones y con los valores que se dan en la iniciación, y no solo en lo que fue con Alexius o Frondizi, sino de otros autores que se nos presentan. Pero relativamente aquí la importancia es saber lo que se basa en lo que es las doctrinas subjetivistas. En este caso, lo más primordial viene desde la razón de lo que son los valores, de lo que es la axiología según Frondizi. Esta axiología, según Frondizi, resalta en una ética situacional, aunque según él, esto no implica un relativismo ético. Todo lo contrario, la existencia de una jerarquía axiológica para cada situación hace más fuerte no solo el ético sentimiento, sino toda actividad creativa que también se da en el ser del ser humano, puesto que cuando surge la teoría de los valores de Frondizi, surgen desde el argentino filósofo que es él, y se destaca en la Universidad de Buenos Aires, que fue publicado en 1958, que se publicó acerca de los valores. Y aquí nos habla de lo que es lo equivalente al valor, a lo que nos agrada, lo que nos sostiene y lo que nos resalta en el ser humano. Se identifica en lo deseado, se agrega tanto en lo personal como en otros, en los objetivos de nuestro interés personal o los intereses personales de la sociedad. El agrado, como lo he dicho, el deseo, el interés en los estados psicológicos, emocionales y, por qué no, espirituales. El valor que dan ellos como filósofos, que se reduce simplemente a las vivencias del objetivismo axiológico. Se sostiene esto en una tesis que dependen de los valores del llamado. El llamado objeto, y lo único que hace el sujeto es captar el subjetivismo del valor. En cambio, se cree que los valores dan el resultado, ya sea individual o colectivo, de nuestras reacciones. En este caso vemos cómo se da el valor. Este valor que también nos da el sentido Frondizi y nos habla de distinguir los objetos ideales entre distinguir lo que es el valor y el objeto que se capta en lo ideal, en lo que es fundamental, por medio de los valores también, y por emotivos, es decir, por vía estimativa, sentimientos, el sentir del ser humano, ya sea ideal, que se va captando por vía intelectual, por vía intelectiva, y en este caso son los objetos. Para ello, pues es importante que se refiera principalmente a lo que es la axiología para poder entender el subjetivismo. Para esto es importante usar el término que se dio en este caso con el francés Paul Lapie en el año 1902, donde le da un sentido restringido, donde emplea en orden espiritual los valores y los trasciende aplicándolos a la nación, específicamente en el orden ético y moral.
es importante que este subjetivismo lo veamos desde la perspectiva subjetivista. Se parte de la idea que es el sujeto, quien otorga el valor de las cosas, en lo que produce el sujeto, en las reacciones distintas. Esto puede ser ajeno a la existencia de las valoraciones en lo que es a lo posible en el subjetivismo axiológico. Esto se afirma con lo que dice el filósofo, que los valores no son sino que valen. Es importante de relucir que es importante en esta axiología ver el desarrollo contemporáneo que se distingue también con el filósofo Rudolf Hermann Lotze, que nace en el año 1817 y termina en 1881. Esto da a relucir en la segunda mitad del siglo XX, en el cual él declara que los valores no pertenecen a la esfera del ser, sino a la del valer, por lo que no son entes sino valentes. Entonces, esto da un sentido que postula más a la teoría de los valores. En concreto, como Scherler postula las cualidades del valor como objetos de cumplimiento de la específica actividad emocional. El objeto, mientras que Brentano ve ese cumplimiento del objetivo como real, no como ideal, sino más bien como real, porque entra en la realización de la presentación dada, y esta representación se da en la conciencia general que tiene un objeto. Y al tener esta conciencia del objeto, podemos ver las diferentes doctrinas subjetivistas que nos menciona Frondizi. Nos menciona desde la postulación de la teoría de los valores, la clasificación de los valores, qué es el sentido de la axiología en estos valores, dónde se origina este subjetivismo para llamarlo subjetivista, cuál es esta postura, qué es lo que determina el valor para el subjetivismo, cuáles son los valores que se deben de dar en el hablar filósofo de la axiología. Entonces, es importante el saber que esta axiología, en el valor de esta doctrina subjetivista de Frondizi, se ha dado desde el origen en las tesis filosóficas de los sofistas, como Protágoras y Gorgias y de la antigua Grecia. Se extiende también a lo largo de la historia con representantes como David Hume en el siglo XVIII o Friedrich Nietzsche en el siglo XIX y en el siglo XX. Este subjetivismo es toda una filosofía capaz de comprobar que lo que es verdad para una persona puede no serlo para otra. Este limita la validez de la verdad de la persona que conoce y juzga basándose en un único criterio válido de conocimiento al sujeto, tanto como sujeto trascendental como empírico. Pero para ello es importante relacionarnos en las definiciones, en las diferencias del subjetivismo para ser subjetivista en la doctrina. Pero para ello es necesario emprender lo que es el objetivismo, pues en ello se relaciona la postura subjetivista. En esta doctrina subjetivista filosófica se afirma que la fuente de todo el ser, de todo el conocimiento, de cualquier verdad, depende de cada individuo.
cuando se comienza a incorporar en las nuevas doctrinas que sugiere obrar según la convicción sofista del subjetivismo y que da inicio y realización en el siglo V antes de Cristo. Y esto da a relucir en la propia convicción y en la veracidad del individuo. Es importante dar a conocer el significado del subjetivismo. ¿Cuál es el concepto, la postura subjetivista que lo postula, que lo determina en la filosofía? Y no tanto en ello, sino también en la forma universal, en la forma absoluta, en la verdad, en lo que trasciende, en lo imposible y en lo posible. De una forma siempre variable, desde la postura que toma en este factor primario para toda verdad y la moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular. ¿Por qué psíquica? Porque está también no solo en el ser del ser humano, porque se encuentra en lo trascendente, en lo pensante, en lo que asciende, en lo que hace relucir en sus pensares, en sus sentimientos, en lo que determina el valor para el subjetivismo. Este valor en las características principales de sus doctrinas se da en el valor, en el concepto de amplia dimensión que se debate entre la subjetividad y objetividad. Filosóficamente, para los subjetivistas, el valor es creado por el hombre, pero para los objetivistas, los valores existen fuera de él mismo. Este caso se da porque primero tiene que estar esa trascendencia de lo que es la objetividad, y filosóficamente, obviamente, para poder sobrellevar y relucir las características en lo subjetivista. Estas doctrinas principales se llevan en los objetivos y en sus subjetivos, pero como valores. Los valores que se residen en las cosas o en las personas y no en la apreciación de cada uno, puesto que los valores subjetivos son los que dependen de las consideraciones personales de cada persona según su contexto cultural, su contexto personal, en cada individuo, en cada valor, en cada subjetivo, en cada objeto. Entonces, es importante también la visión subjetivista que considera que los valores no son reales, no valen en sí mismos, sino que son las personas quienes les otorgan un determinado valor, dependiendo del agrado o el desagrado que producen para el ser. Desde esta perspectiva, los valores son subjetivos y dependen de la impresión personal del ser humano. ¿Por qué en la impresión personal? Porque todo está en la perspectiva, todo está en el ser pensante, todo está en el ser del valor. Por eso se llama un valor subjetivo, que está impreso en cada ser humano. Vuelvo a lo mismo, se manifiesta también, puesto los filósofos empezaron a hablar, como los filósofos alemanes, Heinrich Rickert o Max Scheler, realizaron propuestas diferentes, elaborando jerárquicamente los valores para que sean en el orden adecuado. Y en esta misma razón, en este mismo sentido, se habla pues de una ética axiológica. ¿Cómo va determinando y cómo va en la forma cambiante desde el valor subjetivo, objetivo, y se convierte a una ética axiológica, en un sentido que se va desarrollando principalmente
también como el filósofo propio en su pensar, Scheler y Nicolai Armand. Ellos desarrollan que el subjetivismo, que la filosofía axiológica se encuentra en la ética. Es por ello que los filósofos en sus valores empezaron a hablar de la axiología. ¿Cuáles son estas características, doctrinas en la axiología, en las teorías? En su pureza de la teoría de ellos se encuentra en la razón de los valores, en las prácticas, en las normas que obedecen al ser personal, que se conoce axiología porque trata de los valores como tales en el objetivo. Es importante conocer entonces los principios fundamentales de la axiología. Algunos de estos principios son la honestidad, la integridad, la potencia entre unos y otros, la dignidad humana, la rectitud, el servicio, el amor y el ideal de contribuir, de ayudar, de ser en el otro, de ser un subjetivismo y que ese subjetivismo se convierta en esas doctrinas subjetivas de la cual nos habla Frondizi. Puesto que el relativismo individual o el subjetivismo tienen su propio origen en Protágoras, el cual afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas y que las cosas están en la medida en cuanto el hombre individual. Según esto, todo es relativismo al sujeto individual. Es decir, que la verdad depende de cada cual. Es importante también encontrarnos con lo que es los representantes del subjetivismo, de los subjetivistas. ¿Cómo ha sido el hablar de los valores en ellos? ¿Cómo ha sido la llamada teoría? Las diferencias principales tanto en los estudios de los demás filósofos. Es importante en ello, en estos representantes del subjetivismo, como Cohen Hermann, Gioberti Vincenzo, Hartmann Nicolai, Jacobi Friedrich Heinrich, Protágoras, Sartre, Jean Paul. Estos representantes es importante porque son principales y más para el subjetivismo que se encuentra en la moral, y la moral que va de la mano con los valores está en David Hume. En este caso, el primer filósofo que habló de estos valores fue el psicólogo y filósofo idealista alemán Franz Brentano, que nace en el año 1838 y muere en el año 1917. Pues para Brentano, el valor se refiere al sentimiento del mismo modo que la verdad al juicio. Es considerado como uno de los fundadores de la teoría de los valores. Y es importante darlo a relucir porque en él, quien nos habla de los valores, quien nos habla del concepto en su teoría como filósofo, allí vemos las consideraciones que él nos da a relucir no tanto como filósofo, sino que también como psicólogo. ¿Cómo va el enunciado entre lo que piensa y lo que se hace? Y lo que se hace y se piensa. Esto se debe de dar en los análisis de los conceptos de los valores como filósofos. Dar este valor de la persona como las personas y los valores de nuestro mundo. Entonces, nos habla este uso técnico de la acción de los valores
como el ámbito de la economía política, por pensadores como Adam Smith, que nace en el año 1723 y muere en el año 1790, como David Ricardo, que nace en el año 1772 y muere en el año 1823. De allí se nos da lo que pasa en el lenguaje filosófico. Pues el lenguaje filosófico se encuentran los valores. Estos valores también se tienen que dar ya en la ética de la moral. Pero antes de la ética, de la moral y de los valores, tiene que estar el ser pensante. Y en el ser pensante está el ser psicológico. Es importante dar a relucir lo que nos dan estas diferencias que se postulan en las teorías subjetivistas. Pues el subjetivismo en sus doctrinas se plantean formalmente en la función del conocimiento. Se atribuyen después por analogía a otros tipos de acción humana. Desde que en la Grecia clásica se habla de conocimiento, se postula como una relación cuyos extremos se constituyen en lo que se conoce, en lo conocido y el sujeto. Tres diferentes cosas que aporta el subjetivismo y más aún en la doctrina filosófica nace con los sofistas en el siglo V antes de Cristo, cuando se comienza a incorporar nuevas doctrinas que sugieren obrar según la propia convicción que se afirma que la fuente de todo conocimiento y de cualquier verdad dependen de cada individuo. Es importante esta doctrina afirmativa, porque es la fuente de todo conocimiento, de todo pensar, de todo hacer, de todo dar a relucir en la verdad, y no en cualquier verdad, sino en lo que depende de cada ser humano, de cada individuo, que se incorpora en lo que aporta. Entonces, en esta postura filosófica, se toma como factor primario para toda verdad, para toda ética, para toda anaxiología, para toda moralidad a la individualidad psíquica pensante y material en el sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. Y por otro lado, a una verdad única en cada ser pensante. Es importante dar a relucir que este subjetivismo niega que exista tal cosa como la verdad sobre una cuestión determinada, puesto que la verdad corresponde a los hechos. Y como corresponde a los hechos, tiene un principio. Este principio de la subjetividad se encuentra en los valores subjetivos, que son contextuales, particulares, cuantificables, aunque no siempre. Se perciben de manera intuitiva antes de que intervengan a la razón y se pueden transmitir de una persona a otra. Son debatibles, se deben a la manera de pensar y de sentir, pero no se puede argumentar. ¿Por qué? Porque todo está en el orden ético, en el orden moral, en el orden pensante y en el orden sentir. 4 definiciones que se relacionan en el valor, en los objetivos y en los subjetivos. Es importante lo que se dice del subjetivismo, que es una postura filosófica que toma como factor principal y primario y personal para toda la verdad.
la moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. Estas características y doctrinas son del subjetivismo, que todo conocimiento siempre es limitado. Cada verdad tiene validez para el sujeto de acuerdo a su especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene un valor. El sujeto, como el conocimiento, lo que se piensa, tiene un valor personal, un valor en la verdad, un valor en lo que se piensa en el sujeto, pero que va de acuerdo a su especificidad. Mientras que el relativismo asocia el conocimiento a factores externos al sujeto. El subjetivismo lo vincula a cuestiones propias de él. Estas doctrinas objetivistas se basan, como hemos dicho anteriormente, en los valores y que valen por sí mismos. Es decir, no dependen del sujeto que los valora ni del objeto que se encuentran, sino en la razón de ser, en el objetivismo. Estas consecuencias en el subjetivismo, en sus doctrinas, suceden en un efecto que confunde a lo científico con lo racional, con lo que se piensa. Uno no puede probar científicamente que lo bueno y lo malo existen, pero sí puede hacerlo racionalmente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas consecuencias, estos objetivos, estos valores. Y en ejemplo, este subjetivo de aquello que se refiere en su forma pensar, en su forma intrínseco al individuo, se encuentra en las preferencias, en las experiencias, en los juicios de la conciencia. Por ejemplo, una persona, un individuo le puede parecer que una comida esté buenísima, exquisita, buena al paladar, buena al ser, mientras que para otra persona es completamente desagradable. En este caso, estamos ante una apreciación subjetiva de un plato. Y esto subjetivo se convierte en una experiencia bajo el juicio, la preferencia y la conciencia, pero que es intrínseca al individuo. Es por ello que es importante dar el valor a lo fundamental en los principios de los cuales se encuentran los fundamentos, puesto que la teoría subjetiva del valor sostiene que alguien puede crear valor simplemente transfiriendo su propiedad de algo a alguien que la valora más, sin necesariamente modificarle tal cosa. Todo se encuentra en el valor subjetivo. Entonces, nos encontramos en esta subjetividad, igual de la que habla Kant, como dice Davies en Kant. La subjetividad es el respeto a la ley moral, libertad, espontaneidad, autonomía. Mientras tanto, en Levinas transmite la responsabilidad por el otro, sinceridad, pasividad, separación, heteronomía. Entonces, tenemos que ver lo que aporta este objetivo en el subjetivo, lo que aporta la axiología en la ética, en el ser pensante, en el ser racional, en el ser de la clasificación de los valores de esta axiología que se encuentra en la doctrina de Frondizi,
los valores objetivos, los valores subjetivos, la verdad, la belleza de la finalidad de cada uno de ellos. Buenas noches.